Gracias a Dios por el recurso maravilloso de la oración. Y yo quiero pedirte que en este momento inclines tu rostro mientras escuchas el siguiente canto y que hables con tu Padre con todo tu corazón, así como nadie te conoce. Habla con Él, porque puede ser que muchas veces pienses que tus oraciones no son escuchadas, pero Él siempre te escucha y siempre vendrá la respuesta en su tiempo, que es perfecto porque nunca llega tarde. Entonces yo te invito a que cierres tus ojos y escuches el siguiente canto. Respuesta no hay al ruego que en tu pecho con ansiedad alzaste en tu dolor. Tu fe vacila ya y tu esperanza, creyendo vano el ruego a tu Señor. No digas nunca que Él no oyó tu voz, tu anhelo cumplirá después tu Dios, tu anhelo cumplirá después tu Dios. Respuesta no hay. Quizá cuando elevaste tu ansiosa voz al trono celestial, temiste no sufrir tan larga espera, tan ruda fue tu lucha con el mal. Mas tú verás que el tiempo irá veloz y te responderá después tu Dios, y te responderá después tu Dios. Respuesta no hay. No digas que te olvida, quizá tu parte no cumplida vio. Cuando tu ansioso ruego a Dios alzaste, de fe la lucha en tu alma comenzó. Y de su ley tan solo vas en pos, respuesta te dará después tu Dios, respuesta te dará después tu Dios. Respuesta no hay, la fe tenerla debe, si en Cristo roca eterna firme está. Segura siempre queda en la tormenta, ni al rayo ni a los vientos temerá. Pues sabes bien que Dios oirá tu voz y te responderá después, mi Dios, y te responderá después, mi Dios. Gracias, hermanos. Bueno, el pasaje dice que es una instrucción al lado de una enseñanza. Oye, Paz, ¿y dónde dice eso? Cuando menciona parábola, eso es lo que está diciendo. Palabra griega compuesta de dos, que quiere decir una manera de ilustrar
de ponerte claro una enseñanza. ¿Y cuál va a ser? Bueno, les voy a decir que todos nos vamos con la finta de la oración. Pues no. Ahora, a mí me gustó que se quedara marcado como verdad homilética, es necesario orar siempre y no desmayar. Está bien, porque es el enunciado a la vista. Pero cuando le escarbamos, vamos a ver en su profundidad que hay más que nada más orar. Y déjame decirte por qué. Vamos a empezar con eso. Porque la oración, y mira, por eso necesito que veas los videos de los martes, porque me voy a dirigir muy respetuosamente. No quiero faltarte si tú tienes una costumbre de oración como lo que voy a decir, porque no es ser grosero contigo, pero sí es ser descriptivo de lo que nos pasó como cristianos. ¿Qué nos pasó como cristianos? Mira, si tú fuiste un niño normal o tus hijos, seguro que heredaron ropa del hermano mayor. Nuestros hijitos, varón y hembra, Varón y niña. creo, hombre y niña, sí, claro, heredaba la niña la ropa del niño, aunque buscábamos que fuera unisex y que no se distinguiera tanto, colores neutrales, ¿no? Pero así pasaba, que el suétercito que ya no usaba el niño para la niña, y así ha sido. Luego la broma es que soy el tigre porque me visto de garras, ¿no? Y no, mira, ya en serio, yo también he tenido esa bendición de personas que han tenido el corazón de compartirme ropa que ya no les quedó o que ya no les gustó, lo que fuera, y me dicen, oye, Paz, tengo esta ropa, ¿la usarías? Encantado, sí, me queda, que tengo cuerpo de limosnero, todo me queda. Y yo lo recibo con mucha gratitud. Y la gente ha valorado que lo uso, que no solo son estrenos, sino también, ¿cómo se dice? ¿Repegos? Es decir, ya ropa de uso que me obsequian, con mucho gusto la uso y lo agradecen porque dicen, fíjate que yo creí que era sangrón y ahora que te trato, me doy cuenta que sí. Ahora que veo que usas lo que te paso, les gusta. Ahora, esto nada más es para poner por ejemplo que hemos venido usando la ropa de otro en el tiempo, ya sea que nosotros lo hacemos con nuestros hijos o lo heredamos de nuestro hermano mayor o algo así. Y en el cristianismo pasó igual. En el instituto y a un poquito en el discipulado de los martes, instituto de los sábados, he venido diciendo cómo el cristianismo ha caminado a lo largo de la historia y la ropa, los trapos, permítanme decir, de nuestros antecesores nos los hemos venido poniendo. Y alguna ropa ya no nos queda, ya no se ve bien, ya no se usa, no está a la moda o simplemente ya no es propia para el momento. Con eso ilustro que aún la manera de orar, como otras tantas cosas, hemos venido heredando y arrastrando. Y decimos, es que es muy bíblico, es que es de nosotros los bautistas, o es que me lo enseñó mi pastor, que se lo enseñó su pastor, que se lo enseñó su pastor, o es lo que hemos venido haciendo en la iglesia, porque en la iglesia que nos patrocinó para ser iglesia lo hizo y así, o los cursitos que venimos viendo de discipulados y de contenidos, lo dijeron, de lo dijeron, de lo dijeron, de lo dijeron. Y creo que ya fui claro de que solo venimos arrastrando ropaje ajeno que ya no es el nuestro. Con la oración pasó lo mismo. Mira, los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, enséñanos a orar porque no sabemos. Y se dice que Jesús les da un cartabón de lo que es la oración. Pero yo te voy a decir esto. Más bien Jesús les mostró cómo él oraba. Pero les dice, cuando oren, hagan esto. Pero en el contexto no solo es ese pedacito del famoso Padre Nuestro, sino también, y cuando ora, busca no hacerlo en público y no quiera llamar la atención y otras cosas alrededor. Entonces los contextos son importantes. Pero el caso fue
Y permítanme empezar con las correcciones. Ahí no les enseñó Jesús a decirle Padre a la divinidad, porque en el Antiguo Testamento ya hay muchos casos de que el pueblo de Israel le decía Abba, le decía Ab, le decía Padre, Abí, mi papá, le decía el pueblo de Israel. Ya lo hacía. Entonces, lo que hace Jesús es más bien mostrar espontaneidad. Mira, el Padre Nuestro no enseña que tengo que decir exactamente esas palabras y en ese orden, sino enseña que Jesús es espontáneo y que conminaba a sus discípulos a ser espontáneos en su oración. ¿Por qué te lo digo? Porque si tienes la curiosidad de googlear en Google, pues ¿dónde más se va a googlear, verdad? Oraciones judías, vas a ver peroratas de rezos extensos y para toda ocasión. Había rezos para el vino, para el pan, para levantarse, para mediodía, para acostarse, para media tarde, para una ofrenda, para un quehacer, para un trabajo específico. Había rezos como abanico para todo. Yo le pasé a mi hija precisamente de la tradición talmúdica del Mishnah un libro de rezos y rezos para todo gusto, para toda ocasión. Entonces, el judío que le dice a Jesús, el discípulo, enséñanos a orar, estaba sustituyendo el libro de rezos y estaba diciéndole, vamos a dejar la costumbre judía de rezos y queremos que tú, Rabí, nos enseñes una nueva manera de orar. Y entonces Jesús, con el Padre Nuestro, les dijo, espontáneos, espontáneos. Yo oro así y háganlo así en espontaneidad. Primero. Y tiene que ser muy claro porque se ha agarrado también el Padre Nuestro como otro rezo judío que articulo mecánicamente. Aguas con eso. Ahora, nosotros lo acabamos de cantar. No es que esté mal, pero no debe de ser el sustento de tu oración porque le quita lo espontáneo. Por ejemplo, un hijo tuyo no se dirige a ti diciendo, Padre mío que habitas en la casa y más de las veces en el sillón viendo la tele con tu cheve. Ah, no, ¿verdad? No, no. Viendo la tele en ropa muy cómoda. ¿No? No se acerca así tu hijo, ni te dice, vengo a ti ofreciendo mi corazón. O sea, tu hijo se acerca y te dice, papá, jefe, mi niña me dice anciano padre. O sea, se acerca con la familiaridad y con el gusto de la relación. Ahora, podrías objetar, no, a Dios hay que dirigirse con un sumo respeto y con un sumo cuidado y flagelándome la piel, lastimándome la espalda. Y yo te contesto, sí, si vives en la Edad Media. Sí, si vives en el tiempo de los ascetas, estoy hablando del tercer siglo. Sí, si eres escolástico y escolástico del siglo X, del siglo XI, que pensaba que en el monasterio tenía que estar postrado delante de Dios. O te voy a decir que sí, si eres judío y tienes que aplacar a la divinidad con sacrificios de animales. Y como no eres ninguna de esas cosas, entonces por eso estoy llamando tu atención, que te fijes cómo oras, porque es muy probable que estés orando con ropa que no es la tuya, sino que has venido heredando y que estás confundido, porque asocias espiritualidad o reverencia con fórmulas que no te pertenecen, que no son tuyas. La oración son tus palabras en un diálogo, porque hablas y te habla auténtico. Ahora, esta frescura de la autenticidad no quiere decir que vas a ser grosero con Dios. Como un hijo no es grosero contigo, como tú no lo fuiste con tus padres. Pero sí te das cuenta que tú mismo te dirigías a tus papás diferente que como se dirigen tus hijos a ti. Con Nef,
ahora que les estoy mandando cada día textos bíblicos a todas mis ovejas que me tienen como contacto, no que yo las tenga como contacto, sino que me tienen como contacto, están recibiendo un texto bíblico todos los días, me contesta Nef y juego con él porque me manda stickers y yo le reviro los stickers. Y a ustedes también, Martita, Petrita, Abigail, Nietzsche, que son unas damas muy propias, muy elegantes, muy lindas, les contesto con los stickers que me gusta de broma, les mando a este moreno Johnny Laboriel parando la trompa con un besote. Y a lo mejor dicen, ay, el Paz, yo le estoy mandando, que Dios te bendiga, mi Paz, o gracias por el texto. Y yo les contesto con Johnny Laboriel con un besote, ¿no? Porque es mi estilo. Porque en vez de decirle, hermana sagrada que moras en tu casa y te agradezco la bendición de tu texto, pues le digo con un besote de Johnny Laboriel, gracias, preciosa, algo así. Y con el NEF, pues me manda stickers subiditos de tono. Ahora ya se ha portado mejor. ¿Pero qué crees? Pues yo le reviro igual. Yo le reviro otro sticker subidito de tono y entre él y yo jugamos. ¿Y qué diferente era cuando mi padre se dirigía a su padre? Cuando mi padre se dirigía a su padre, era algo así como en el Antiguo Testamento. Señor, padre, y hasta de usted le hablaba. Ahora mis hijos no me trataron así. Teníamos una familiaridad de una manera tan espontánea y tan rica y tan auténtica de nuestra relación. Por supuesto, siempre midiendo que soy su amigo, pero sin dejar de ser su padre. Lo que quiero decir es que había momentos de seriedad, de formalidad, como de lo alegre en la relación y el disfrute de la misma. Te estoy diciendo, con tu Padre Dios, seguro que va a haber momentos de seriedad, confesión de un pecado, ruego de una situación específica, pero va a haber otros de momentos que disfrutas esa oración y esa comunión como ilustro un hijo moderno con su papá, que es su amigo, que es su padre, que es su consejero, que es su guía, pero que también juega con él. Entonces te estoy diciendo, la oración debe de tener la flexibilidad de una ropa cómoda que te queda, de cómo eres tú y cómo te expresas en la vida. Te lo digo por esto. Me ha tocado hermanos piadosos que al orar están, Padre bendito que estás en el cielo poderoso. ¡Cállate, hijo! Entonces, como que, a ver, ¿cuál eres de los dos? ¿Eres el de cállate, hijo? ¿O cierra la puerta? ¿O eres el de Padre que estás en el cielo? ¿Sí? Y Dios va a decir, oye, ¿por qué te disfrazas? ¿Por qué no eres el mismo todo el tiempo? ¿Ves? Entonces el cristianismo, el discipulado, tiene que ser la autenticidad comprometida con la voluntad de Dios, pero sin usar ropa ajena, siendo tú. Es más, en Romanos 8 nos dice el texto que el Espíritu te ayuda a interceder. Y me gusta explicarlo como cuando un traductor simultáneo está traduciendo tu idioma a otro idioma, así el Espíritu Santo traduce tu sentir, tu pensar, tu hablar hacia Dios. Entonces, fíjate en qué estamos rematando. La oración no necesariamente es articulada, es decir, con palabras. Tu oración puede ser pensamientos, sentimientos, estar estático, estar en pausa y decirle a Dios, tú me entiendes, porque está escrito que Él conoce lo que vas a decir antes de que lo expreses. Entonces, ten cuidado con las interpretaciones bíblicas, con la ropa de otra época, porque no es ni tu tiempo, ni tú en tu autenticidad. Entonces te digo que esto lo dije con mucho cariño y con mucho respeto porque yo lo sé, lo veo, lo vivo como cristiano, como pastor, muchos años que hemos venido caracterizando. Yo digo, hay que ser auténticos hasta en nuestra manera de orar. No te quita reverencia, no te quita respeto, te da naturalidad, pero solo piénsalo.
¿te dirigirías a tu hijo como te diriges a Dios? Y me vas a decir, es que son diferentes. La pregunta es, ¿por qué? Uno es tu hijo y el otro es tu papá. O sea, a ambos los amas, a ambos los respetas, a ambos tienes una entrañable relación y la cuidas y la fortaleces. Entonces, te vuelvo a repetir, la oración tiene que ser una expresión auténtica, tiene que ser espontánea, tiene que ser tu pensar, tu sentir, tu hablar del momento, que si lleva lágrima, que si lleva necesidad de estar encerrado, hazlo, pero igual que si es el disfrute de la vida, como yo disfruto mucho a Perita, más bien ella me disfruta a mí, no, yo la disfruto mucho a ella, nuestra relación es el 99.9 divertida y el punto 0.1 es seria, pero eso nos ha construido, porque así somos. Ahora, si tú eres de otra manera de ser, bueno, disfrútala, pero sé auténtico. No confundas espiritualidad con temperamento. Eso ha sido también otro error de una ropa que nos llegó de otra época histórica, que la espiritualidad son palabras, son términos, es manera de dirigirse. Yo digo, si así eres, el 100%, pues sé. Pero si nada más es cuando te disfrazas de que estoy en la Biblia, estoy en la iglesia, estoy con Dios, entonces te digo, abusado. Abusado de cuando estás haciendo un personaje que no eres tú. Igual en tu oración. Tu oración está escrito Abba, papito, que puede ser jefe, amigo, yo hasta Jebús le digo, señor, patrón, como sea el caso, pero siempre conociendo la proporción, Dios, pecador, Dios pecador, redimido por la sangre de Cristo, que me dice Jesús, ya eres mi amigo, porque haces la voluntad del Padre. Vámonos, fíjate hasta dónde nos mete Dios, ¿no? Y nos hace príncipes de su pueblo. Entonces, mucho cuidado con ver la oración como en la Edad Media, que es un asunto muy común, y usar palabras, y usar expresiones, y pues ya también está escrito largas oraciones. Ah, y déjame decirte, la oración privada, tuya y Dios, puede ser de horas, de días, como se te antoje. La oración pública, donde me van a oír otros, bien puntual, porque no todos tienen la misma capacidad ni la misma devoción. Si te has fijado, mi oración nocturna son segundos. No rollero quiere decir espiritual, ¿me explico? Sino ir a lo que tengo en el respeto de los demás oidores, porque a lo mejor no aguantan mi ritmo. Entonces, lo privado, tárdate horas. Lo público, al asunto que vas, ¿sí? En los audios matutinos, sí estoy rollero, porque estoy dando un rollo, una explicación de algo, pero mi oración, a lo que voy, ¿sale? Públicamente. Bueno, a lo mejor tú dices, es que estoy acostumbrado, lo sé, porque han sido siglos de una manera de comportarnos, pero sin un fundamento escritural. Pero igual decimos, es que ya las costumbres se hacen leyes, ajá, pero acuérdate que Jesús también les dijo, oyeron que se les dijo en el Antiguo Testamento así, pero yo les digo. Entonces, la enseñanza tiene que llevar a construir tu fe en una plataforma donde expreses ese crecimiento, pero en mi insistencia de ser una persona auténtica, comprometida con la voluntad de Dios. Todo esto para decirte que nos vamos con la finta de que este asunto aquí es oración. Es más que eso. Y lo que va a enseñar Jesús, y por eso usa esta ilustración, es la injusticia social. La injusticia social. ¿Y cómo lo hace? Lucas no era muy bueno en el conocimiento de las prácticas judaicas. Es asesorado por un documento que vamos a llamar L, así lo conocemos en la paternidad literaria alta, como es la fuente de que se nutre Lucas. También por María, que ya mayor de edad, está asesorándole con muchas cosas, y sobre todo el Espíritu Santo arriba, pero está usando esas dos fuentes Lucas, este documento L. Además, también
la voz de María. Entonces, sabe que cuando emplea viuda, está haciendo un valor agregado, porque la viuda era objeto de una discriminación seria. Mira, seguramente tú has conocido del apartheid en Sudáfrica, los años... en el 94 que Mandela es presidente empieza a combatirse, pero de los 90 para abajo, la apartheid en Sudáfrica, tremendo, la discriminación al negro de los blancos, terrible, un maltrato físico, psicológico, mental extraordinario. Entonces, cuando hablamos de viuda, es el apartheid social, porque era la pobre de los pobres, sin esposo, muy seguramente sin protección de hijos, porque está yendo con el juez, es la enseñanza, si no iría con los hijos, y está en una manera muy desprotegida. Y el reclamo es justicia. Vengo a reclamar justicia. ¿Te das cuenta? Entonces, Jesús lo que va a enseñar, y es la idea de Lucas para transcribir, es: vas a vivir como discípulo en opresión y en mucha injusticia, tal y como las viudas en el tiempo de los judíos, que la legislación judía decía: cuiden a las viudas, cuiden a los huérfanos. Dios, vas a ver en la legislación judía cómo pone el dedo en el renglón, insiste y presiona, como yo. Oye mi audio matutino, ve los textos que te mando, oye mi oración nocturna, ve los videos de los martes. Si se pareció, fue casualidad, pero Dios estaba diciendo: fíjate en las viudas, no las descuides, ¿sí? Porque era el objeto, y no porque sean objeto, pero era el objeto de la atención menos importante. Pasaban de largo con las viudas. Entonces, cuando dice viuda, ya está diciéndonos mucho. Y luego cuando dice el texto que viene y le dice: hazme justicia de mi adversario, no especifica cuál. Entonces, más a mi favor que Lucas nos está hablando de la injusticia social generalizada. Y te voy a dar algunos ejemplos, y agárrate, porque pues al final el ejemplo ejemplifica. A lo mejor tú dices, y voy a empezar así: es injusto cómo están tratando a Obrador. Y a lo mejor otros dicen: es muy injusto cómo trata Obrador a México. Y a lo mejor otros dicen: es muy injusto lo que estamos viviendo económicamente. Y a lo mejor otros dicen: es muy injusto la retribución que me dan por mi trabajo, mi sapiencia y el pago. A lo mejor otros dicen: es muy injusto, hablando del contexto de iglesia, que unos estemos cargando a la iglesia y el ministerio y otros no. A lo mejor otros dicen: es muy económicamente. A lo mejor otros dicen: es muy injusto que haya la pandemia, y voy a decir como lo han dicho, que salió de los chinos, que se debió haber quedado con los chinos y controlada, y que nos llega al mundo. Y es muy injusto que lo estemos padeciendo en otras partes del mundo. A lo mejor otros dicen: es muy injusto que se hayan enfermado gentes que no tenían que enfermarse, que estaban en su casa con cuidados, y otros que no usaban cubrebocas y que no ponían los ejemplos, no se enferman o apenas se enfermaron. A lo mejor también otros dicen: es muy injusto que ha habido muertes prematuras. Todos nos vamos a morir. Pero algunos decían: con cuidaditos de lo que tenía va a durar tanto tiempo, primero Dios, pero la pandemia se lo llevó antes. Es muy injusto. Como la guerra, también es muy injusto muertes sorpresivas. Perita y yo hemos estado pastoreando en la semana gente que nos ha venido con esta situación de que estoy muy triste porque han muerto amigos, queridos, familiares. Y hemos visto otra cosa: el círculo se ha hecho más chico de gente que sabemos que ha sido contagiada. Por cierto, sí, Abigail hermosa, qué bonito testimonio de que Dios ha sacado adelante a la casa y la seguirá sacando como seguimos orando por los demás. Sin embargo, es de llamar la atención que Bere, la nuera de Abigail, al ser asintomática, tiene su vida normal, y solo porque se hizo el examen,
porque trabaja donde hacen el examen y dijo, pues ya que estoy aquí, pues me lo hago. Le dijeron, no, ¿y sabes qué traes el virus? ¿Cómo? Si estoy perfectamente bien. Entonces, yo leí hace poco que la mitad de los michoacanos estamos contagiados y la mitad no. Ahora, ¿cuántos saben eso? Hay que ver ese porcentaje de mitad que está contagiada y no lo sabe, porque otros tienen síntomas leves, fuertes, etcétera. Y es injusto que en esa enfermedad a uno les pegue más fuerte que a otros. Y fíjate que me anexé, yo dije, estamos contagiados, bueno, quién sabe, ¿verdad? En fin, el caso es la injusticia. La injusticia. ¿Sí o no has dicho, o no dijiste hoy, o no has dicho en la semana, qué injusto? Es una expresión que nos sale a flor de piel. ¡Qué injusto! Porque vemos cosas que no nos gustan, que nos oprimen. Mira, le he dicho a Pera, te lo voy a decir, yo soy más auténtico que la moneda mexicana y su valor en el mundo. Siendo más chavo, en Jalapa, y se acordarán los jalapeños, tenía unos pronunciamientos sociales de miedo. Con el grupo ecuménico, en periódicos, radio, TV, todo eso, salíamos y hacíamos muchas olas del panorama político, económico, social. Le dije a Pera ayer o antier, le dije, fíjate que ya me agarra cansado este tiempo y además quiero solo dedicarme a mis ovejas. Pero, ¿cómo se me antojaría proclamarme y juntar a quienes pudieran en el paquete y hacer proclamas sobre la injusticia social que se está viviendo? Porque es seria, es grande, es grave y es extendida. Ya tenemos mucho tiempo y como se ve, el panorama seguirá por mucho tiempo. Pero le dije a Pera, ¿sabes qué? Ya no. Pero te voy a decir cómo podemos combatir la injusticia. O sea, no te estoy diciendo, vamos a levantarnos y a pronunciarnos con voz, no como la teología de la liberación en los 70s en Centroamérica. La teología de la liberación es una tergiversación de la teología bíblica porque basada en el Éxodo decía hay que tomar las armas para salir de Egipto. ¡Ja! Y entonces los teólogos de la liberación, no liberales, porque un teólogo liberal no cree en la divinidad de Jesús, en la inspiración bíblica, en la resurrección. Fíjate qué fuerte es la palabra liberal, ¿no? Que no se sabe usar en teología. Y el teólogo de la liberación es el que dice, pues si no se corrige la cuestión social, nos vamos a levantar y vamos a poner en su lugar a la gente que se supone que tiene que llevar el orden en la nación. Y yo digo, no es la teología de la liberación. Entonces te digo, sí hay una manera de combatir la injusticia, porque el ejemplo de la viuda es claro. Y Jesús está enseñando eso para esgrimir la pelea contra la injusticia, y es lo que se clasificó como orar. Sin embargo, no es solo la oración o nada más la oración, sino es, ahora, voy a ir para allá, pero déjame rematarlo, es todo el conglomerado en la última expresión de Jesús en el verso 8. Dice, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta retórica que no trae una contestación temporal, sino una contestación eterna. ¿Qué te estoy diciendo? Que la respuesta está en ti como está en mí. ¿Qué es entonces el modo como vamos a combatir la injusticia? Con la perseverancia en nuestro cristianismo. Entiéndeme. Perseverancia en el cristianismo. Ahora, tú me vas a decir, oye, Paz, espérate. Si yo soy bien perseverante, porque estoy ahorita en el video. Ok, entiéndeme qué quiero decir por perseverancia en el cristianismo. Es un abanico. Es oración, lectura bíblica,
testimonio cristiano, asistencia a las reuniones presenciales u online, como es nuestro caso de Iglesia Global, presencial y online, perseverante en tu ofrenda, perseverante en tu ánimo, perseverante en tu amor por Dios, perseverante en tu lealtad a tu iglesia, perseverante en tu respeto hacia la figura que tienes de dirección, que en este caso soy yo como tu pastor, perseverante a todo el engranaje de la maquinaria cristiana que te compete por ser salvo, redimido, estar en el señorío de Jesús y pertenecer a tu iglesia local, cristiana, evangélica, bautista, linaje escogido. Te estoy diciendo, voy a decir lo contrario. No desertar, no apagar el ánimo, no rendirte, no cansarte, no renunciar, no apagarte, no entibiarte. Todo lo negativo que impide tu desarrollo es la manera como vamos a luchar contra la injusticia, porque eso es lo que está expresándose aquí. Fíjate, dice la parábola que es la enseñanza. A la vista nos vamos con la finta que es pura oración, pero Jesús concluye. La fe, cuando sea la parusía, cuando Jesús se manifieste visible por última vez, cuando sea ese momento, ¿cómo te va a encontrar? Fíjate que en una carta de Juan dice, vas a ser de los que se van a avergonzar ante su presencia. ¿Y por qué avergonzar? Porque te agarró a medios chiles, porque estabas con tibieza, porque estabas con una falsa administración de ofrenda, porque estabas con un falso espíritu de lectura bíblica, de oración, una falsa participación en las reuniones. O sea, estabas a medio gas. Y por eso dice en la carta de Juan, vas a ser de los que cuando se manifieste Jesús visible por última vez, vas a hacerte así chiveado. Fíjate que mis hijos jugaban mucho, bueno, la familia siempre ha sido juguetona. Luego me dicen bromista, pero se dice juguetón, se dice travieso, porque no es tanto una broma, sino es el chiste de estar en lo divertido. Mi niña sorprendía a su hermanito cuando dice que estaban haciendo tarea y estudiando, y entraba a su habitación en la primaria y le decía, así te quería encontrar. ¿Y cómo lo encontraba? Con el ni entiendo. Oye, no es momento del ni entiendo, es el momento de la tarea, ¿no? Pero así entraba, así te quería encontrar. Y el otro pegaba un brincote. Bueno, Jesús tarde o temprano se va a manifestar, por eso dice el verso 8, cuando el Hijo del Hombre, Dios encarnado, se manifieste visible por última vez en lo llamado parusía. ¿Cómo te va a encontrar? Como la viuda o rendido. Ese es el caso. Porque la viuda estaba duro y dale con el juez. Y el juez es el prototipo de la injusticia mayor. Mira qué casualidad, ¿verdad? Cómo nos pone el prototipo de la injusticia mayor una figura pública de renombre. Pero es para que te des cuenta que el primer injusto es él. El que debe brindar la justicia es el último. La viuda llega por un problema con un adversario, que este adversario, en lo que acabo de decir, Lucas, mete todo. ¿Por qué a mi marido lo mandaron a trabajar hasta allá? ¿Por qué yo tengo que estar en esta ciudad? ¿Por qué? Bla, 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 bla. Sus adversarios, ¿cuáles son tus adversarios? Tenemos un canto. Oh Señor, muchos son mis adversarios, muchos son quienes vienen contra mí, dice el salmista, y por eso lo cantamos. Y te dicen, no hay para ti salvación, pero mi escudo, mi estandarte es mi Señor. Entonces, el ejemplo aquí es, el más injusto de todos los adversarios de la viuda es el juez. No está comparando a Dios con el juez. Nos vamos con la finta. Es que hay que orar mucho como la viuda, porque si al fin el juez hizo caso, Dios me hará caso. No, Señor. Dios no puede compararse a un juez injusto jamás. Dios es la antítesis de este mezquino. Dios es el Dios abrigador, es el Dios atento, es el Dios que dice, pues a través de mi Espíritu Santo escucho tus oraciones, porque si luego te atoras o te viene la lágrima y el moco, o estás enojado, como sea, platica conmigo, hijo, que yo te auxilio.
Mi pastora cuando era chamaco me decía, ora cuando peor te encuentres. Pero es que estoy maldiciendo y siento que soy una olla que va a explotar. Es el momento de orar. ¿A poco tú crees que Dios se va a asustar? Así te enseñaron en la Edad Media. Se va a asustar. Ay, no, así no, vengas, cálmate. Por eso, en esos cartabones que no son nuestro ropaje, tú dices, ¿cómo voy a orar si me siento mal, estoy disgustado? ¿Cómo voy a leer la Biblia? ¿Cómo voy a ir a la iglesia? Por eso corrijo. Por eso tienes que hacerlo en el peor momento de tu existencia. Decimos en existencialismo, en tu angst, en tu crisis, en tu angustia, es cuando más te debes abrir con Dios. Dios, en este momento estoy mentando madres. Y Dios te va a decir, vente, desahógate, aquí conmigo. Desboca tu corazón. No me asusto, te recibo. Y puedes decirle a Dios, sí, Señor, ayúdame a tranquilizarme, ayúdame a recobrar la calma, etcétera, etcétera. O si es llanto, o si es tristeza, o lo que sea. Es el Señor. Mira, te lo voy a poner con este ejemplo y con eso ya mato todo. Cristo, a través de su Espíritu Santo, entró a mi vida cuando más cochino estaba. Yo le dije, Padre, necesito un Salvador, necesito que tú seas mi Salvador, auxilio. Llegó cuando más inmundo está. Ahora, ya que entró, ya está, ya me redime, sigo siendo pecador perfectible, en progreso, no perfección, como digo en los videos de los martes, pero Él me ya tomó para no dejarme jamás. Entonces, yo puedo abrirme con Él en cualquier momento y me va a arropar. Entiéndelo. Deja ya tu oración medieval, deja tu actitud medieval, es que voy a orar cuando se me pase, o voy a leer la Biblia cuando me sienta mejor, o voy a ir a atender el culto o el video cuando sienta que debo. Quita esas ideas satánicas, porque la espiritualidad es el compromiso con la voluntad de Dios. Y es refunfuñando, estirando de patadas, pero hacer la voluntad de Dios. ¿Y Dios dónde te quiere? Conectado con Él. No confundas espiritualidad con temperamento. Si eso haces, Perita va a ser más espiritual que el Cristo histórico. Porque Perita bondadosa, cálida, tierna, y dices, ay, qué espiritual es su temperamento. Ahora, no le quito espiritualidad porque está comprometida con Dios. Pero Jesús no tenía esa ternura ni esa calidez, ni era brusco, iba al grano, como a quién se parece. Les decía a la gente lo que le tenía que decir y ha sido el más espiritual de todos en el universo. Entonces, no confundas temperamento con espiritualidad. Espiritualidad es tu compromiso con la voluntad de Dios. Entonces, estoy diciendo, como Jesús lo ilustra en una parábola también, dice, un padre tenía 2 hijos. A uno le dice, haz esto, y le dice, no quiero. Al otro le dice, hazlo. Dice, sí, papá, con mucho gusto, soy muy espiritual. Y este no lo hace, que dijo que lo iba a hacer, y el otro, refunfuñando, de malas, como fuera, lo hizo. Y dice Jesús, ¿cuál hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál fue el espiritual? Pues el que lo hizo a tirabuzones, pero lo hizo. El cristianismo es pragmático, no es romántico. Te enseñaron por el pietismo que sale en el siglo XVII que si no lo sientes, que tienes que sentirlo. Mentira satánica. El cristianismo es pragmático. Ahora, lo sientes, bien por ti, te felicito. Pero no es porque lo sientes que lo haces. Lo haces porque estás comprometido con la voluntad de Dios. Y cuando te alcanza el sentimiento, qué bueno, felicidades. Pero aunque no lo sientas, en el Getsemaní, Jesús no sentía ganas de ir a la cruz. Padre, que pase de mí esta copa. Pero hizo la voluntad del Padre. ¿La cruz no valió? ¿Tu sacrificio no te redimió? ¿Ya me entendiste? Ahora, soy muy puntual porque quiero que me entiendas. Y a veces digo, si no te cae, repasa el sermón, repásalo otra vez o pregúntame y te aclaro más. El asunto aquí es que tienes que entender que tu perseverancia en tu discipulado, entiende, tu cristianismo es la clave que quiere Dios para vencer la injusticia. Es lo que vence lo injusto en el mundo, porque el panorama, a grosso modo, es injusto, porque los impartidores de justicia son injustos, porque las autoridades que tendrían que ser las más cuidadosas son las más injustas, porque cuando se dice que no hay corrupción, va en contra de la Biblia, porque se va a quitar la corrupción hasta la parucía.
que Corintios 15 dice, se va a quitar la corrupción y se va a quitar el pecado y se va a quitar la mortandad. Entonces, siempre habrá corrupción, siempre habrá políticos y autoridades corruptas, aunque pregonen que no, siempre habrá injusticia social, siempre habrá todo aquello que te maltrata, maltrata a tu familia, maltrata a nuestra iglesia, nos maltrata a todos. Y Jesús dice, tu fe es la espada que combate la injusticia. Ahora, quiero que me entiendas esto, porque es importantísimo. Tu fe no va a desaparecer la injusticia. Tu fe va a hacer que sobrevivas la injusticia. Y esa es la mejor manera de vencerla. Porque te lo acabo de decir. Hasta que se vaya la corrupción y entre la eternidad, todo va a estar bien. Y eso se llama parusía. Jesús visible diciendo, ya estoy aquí. Y tú, si tú has estado perseverante, lejos de tener vergüenza, vas a decir, ay, qué bueno, Señor, porque ya era hora de que esto se corrija. Y entonces está escrito, cielos nuevos, tierra nueva, un nuevo orden en el universo, donde ya no va a haber pecado, resucitados o transformados, si es que no estábamos dormidos en Cristo, con los que amamos en una celebración extraordinaria de fiesta, de culto eterno, sin posibilidad siquiera de pecar, y dice el texto, Dios enjugará sus lágrimas y lo que pasó, que fue doloroso, que fue injusto, que fue feo, terminó. Y nuestra expectativa es esa. Y mientras llegamos a aquel día, como está escrito, tenemos que ser perseverantes para sobreponernos a la injusticia, que es la manera de vencerla. Te estoy diciendo, menos protesta, te estoy diciendo, menos refunfuñar, te estoy diciendo, menos enojo, te estoy diciendo, menos disgusto articulado, menos queja, menos melancolía. Y más, con tu oración, lectura, videos, iglesia, presencial o en línea, como sea, aleluya, gozo en el Señor, cantos espirituales, cantos de alabanza, lectura bíblica, testimonio cristiano. Porque te voy a decir otra, no eres el único que padeces la injusticia, la padecen también los inconversos. Y si no somos nosotros los portadores de la luz y de la verdad, para que estos rediman sus vidas en Cristo, en la sangre de Jesús, ¿a través de quién lo va a hacer? Date cuenta que estas épocas son precisamente para que te luzcas. Y entiéndeme, no es mal empleo el término lucirte. Es para tus 15 minutos de fama en tu testimonio cristiano, para aquel que no conoce, que a través de ti pueda conocer de Jesucristo como Salvador Señor. Esto implica también esto. Oye, Dios, fíjate que estamos con mucha injusticia, lo sé. ¿Y qué haces tú para vencerla? No te rindas y proclámame con el que está sufriendo la injusticia, que entienda que puede sobrevivir a la injusticia con mi presencia. ¿Qué te parece? Entonces, yo no le diría ya a Dios qué injusto está el asunto, porque entonces Él me diría, mira, como yo soy justo, veo que tú también eres injusto por quejarte en vez de colaborar conmigo, que en medio de la injusticia se conozca mi justicia en la cruz de Jesucristo, donde los justifico. ¿Te das cuenta del juego de palabras? Eres un justificado como yo por la justicia de Dios en la sangre de Cristo, que el inocente pagó y fue injusto, pero me mete al cielo. Y entonces dice Dios, no te quejes tanto por la injusticia actual, sino sobrevívela, vénsela con una actitud y corazón cristiano de primera y a la vez compartiendo mi nombre con los que sufren injusticia,
para que, amparados en mi sangre y con mi Espíritu Santo, puedan sobrevivir la injusticia y hacer un ejército de justificados, vencedores de lo injusto. ¿Te das cuenta? Entonces, este mensaje debe llevar a reexaminar cómo enfrento lo injusto. Y si soy un soldado de Cristo que no se rinde y que está al pie del cañón, combatiendo la injusticia con las virtudes cristianas, sobreponiéndome a lo injusto, compartiendo al justo para que injustos conozcan al justo y sean juzgados y venzamos juntos la injusticia, los justificados, esperando al Rey en primera línea, en primera línea. Ya te lo dije hace 8 días, con contagio, sin contagio, con enfermedad, sin enfermedad, con economía, sin economía, con la bondad social, la falta de bondad, con lo bien llevado del gobierno o lo mal llevado del gobierno, con todo sobreponiéndonos con las virtudes cristianas y siendo los soldados que espera el Señor. ¿Te fijaste todo lo que dice el pasaje que está en el trasfondo de lo que aparentemente nada más te pedía oración? ¿Te das cuenta? Es mucho más. Entonces, yo diría a la respuesta del verso 8, la pregunta retórica. Dice Cristo, ahora que me manifieste visible por última vez, que puede ser en unos minutos o en unos años o en unos siglos, ¿cómo te voy a encontrar a ti, linaje escogido, y a ti, miembro del linaje escogido, y a ti, pastores del linaje escogido? ¿Cómo los voy a encontrar? ¿Con esa fe? ¿Pujantes? ¿En la trinchera? ¿A pie del cañón? ¿O rendido, desanimado, amargado, llorando? ¿O dando la piel por el nombre y compartiendo ese nombre y siendo los primeros protagonistas, vencedores de lo injusto por la justicia de Dios en nuestras vidas? Te digo, como ejemplo, una vez más, que los mártires del primer siglo, cuando eran llevados al Coliseo, para que los gladiadores o las bestias los destrozaran, que era totalmente injusto, iban con su familia en brazos, sus hijitos, su pareja, su esposa, hablando del hombre, o sus padres, sus ancianos, caminando al centro del circo. Son testimonios abrumadores, cantando alabanzas, recitando salmos, orando en voz alta, espontáneos y adorando y alabando al que es sobre todo nombre. Y así eran despedazados o asesinados, pero abrazados, y han sido los mejores protagonistas, vencedores de la injusticia. Por eso dice Hebreos capítulo 11, y están como paladines de la fe, como los héroes de la fe. Esto ya terminó de escribirse en el registro de revelación inspirada, pero en el libro abierto todavía se siguen escribiendo nombres nuevos de héroes en la fe, que no se rinden, que están al pie del cañón, que proclaman el nombre, que están comprometidos con la voluntad de Dios, y no necesariamente que caminan con las manos así, o hablan así, o se expresan así, sino que son auténticos, que son las personalidades que son, que pueden enfurruñarse o pueden decir cosas, pero están al pie del cañón comprometidos con el Altísimo, al pie del cañón, en su discipulado, en su vida de iglesia, en su testimonio. Esos todavía se siguen poniendo los nombres de los héroes que vencen lo injusto y que serán premiados, no solo como justificados, sino con galardón de que han sido fieles hasta la muerte. Está escrito, y por eso se les ha dado la corona de la vida.